decisiones que tenemos que tomar. Pero antes de pensar en estas decisiones, quiero animarle a ir al primer libro de Reyes, el capítulo 3. Primer libro de Reyes, el capítulo 3, para ver allí la expresión de uno de los hombres más sabios del Antiguo Testamento, pero que en el inicio de su etapa de crecimiento y del desarrollo de sus responsabilidades, él reconoció una gran verdad que todos nosotros deberíamos reconocer. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer hasta el verso 10. Dice así: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hasta ahí nomás la lectura de momento, y que podamos ser animados con la lectura de la palabra del Señor. Hay varias expresiones aquí que utiliza Salomón siendo pero muy joven. Y una de ellas es que él reconoce ese hecho. Dice en el verso 7, yo soy joven. Y la segunda cosa que Salomón reconoce es su ignorancia. Y él dice, y no sé. Y luego lo vemos en el verso 9, en donde está pidiéndole a Dios que le dé un corazón entendido para poder de esa manera juzgar al pueblo de Israel, pero también para poder discernir entre lo bueno y entre lo malo. Es importante que nosotros entendamos que esta necesidad que en su momento Salomón sintió debe ser también algo que nosotros en nuestra vida también debemos sentir. Y estamos en un momento en el cual, dependiendo de las etapas de la vida nuestra, pero que realmente necesitamos reconocer que no sabemos algunas cosas. Y debido a ese hecho es que necesitamos entonces tomar decisiones en algunas áreas de nuestra vida. Y tenemos algunas de ellas, por ejemplo, una de las decisiones importantes, especialmente cuando se es joven en la vida, es que hay que decidir sobre el estudio. ¿Qué va a estudiar? Pero luego también tenemos otra decisión, que es el trabajo, o sea, ¿a qué nos vamos a dedicar? En tercer lugar, tenemos la iglesia, o sea, dónde nosotros vamos a congregarnos y cuál debe ser la forma en la que nosotros debemos desenvolvernos dentro de la iglesia local. Pero luego tenemos también en cuarto lugar la decisión de escoger amigos, de seleccionar amigos o amigas entre el pueblo del Señor para compartir nuestra vida con ellos. Y la quinta decisión de suma importancia es el matrimonio y la familia. Es probable que algunas de estas decisiones, dependiendo de nuestra edad, ya hayan sido tomadas y que ya estemos bien definidos en cuanto a lo que estudiamos, el trabajo, la iglesia, los amigos y también la vida matrimonial y la familia. Si esa es una realidad, qué bueno que en la gracia de Dios hemos tomado estas 5 decisiones. Pero es muy probable que la mayoría de aquellos que nos escuchan no han tenido la oportunidad de tomar todas estas decisiones.
Quizá en su gran mayoría les haga falta la decisión matrimonial y la decisión sobre familia. ¿Cuántos hijos vamos a tener? Y probablemente también un alto porcentaje esté pensando en el estudio, qué va a estudiar. Entonces vamos a ir de alguna manera viendo un poco estas cosas para que podamos de esa forma entonces ir avanzando en lo que es nuestro tema, porque es importante en realidad que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos esta área o estos aspectos en la vida nuestra para poder entonces de esa manera procurar tomar las decisiones más correctas posibles que necesitamos entonces en nuestra vida. Por esa razón, nosotros tenemos que estar dependiendo en la voluntad del Señor para estas decisiones. Y vamos a pensar en nosotros y nuestras decisiones. En las diferentes etapas de nuestra vida, nosotros tenemos que decidir sobre varias cosas. Y vamos a mencionar cuáles son las cosas que con mayor frecuencia nos vemos en la necesidad de tomar decisiones. Pensando en nosotros y nuestras decisiones, es importante que aprendamos a decidir. Si la mayoría son jóvenes, están en una etapa crucial de sus vidas. Y hay decisiones que van a determinar el éxito o el fracaso que ustedes van a tener en su vida. Entonces, por esa razón es de suma importancia que nosotros nos enfoquemos en ello. Entonces, tenemos que decidir, por ejemplo, sobre qué estudio debo seguir para ser un buen profesional. ¿Qué es lo que realmente, si usted está todavía en una etapa de preparación profesional, qué es lo que realmente debe seguir? Vamos a pensar más adelante un poco sobre cuál podrían ser las respuestas a esta interrogante. Pero también en segundo lugar tenemos que decidir sobre cómo debo relacionarme con mi familia, ya que hay varios aspectos en el círculo familiar en donde nosotros nos desenvolvemos y necesitamos saber de qué manera nos vamos a relacionar con nuestra familia como creyentes. Otra de las áreas en las que tenemos que decidir es sobre si debo perdonar lo malo que me han hecho. En la mayoría de los casos nos encontramos con que hemos sufrido un mal acto de otras personas que de repente por alguna razón nos han hecho algún tipo de mal, que quizás sea muy fuerte en sí mismo o quizás me lo tomé demasiado a pecho y por esa razón me está afectando tremendamente mi vida espiritual. ¿Debo perdonar lo malo que me han hecho? En realidad necesito perdonar lo malo que me han hecho, aun y cuando la persona no lo merezca, porque el perdón no se nos da ni se nos otorga porque lo merezcamos, sino más bien porque lo necesitamos. Y esa es la manera en la que Dios trata con nosotros. No merecemos su perdón, merecemos su castigo, merecemos la aplicación de su justicia. Sin embargo, Dios nos da lo que más nosotros necesitamos y necesitamos su perdón. Así que si en algún momento dado hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra Dios, vayamos a Él para pedirle perdón porque lo necesitamos. Y si hay que perdonar a alguien, pues hay que hacerlo. Aunque no lo merezca, esta persona necesita nuestro perdón. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, un hermano, o inclusive pueden ser los padres.
o de repente los hijos, o quizá de repente los ancianos o líderes o pastores en la iglesia local. Pero también tenemos que decidir sobre qué amistades debo tener en mi vida. Veremos que las amistades se escogen, no se compran. Las amistades se protegen, no se dañan. Entonces, no son cuestiones que se nos impone a nosotros. Compañeros de trabajo o de viaje, eso puede ser que las circunstancias nos lo impongan. Sin embargo, las amistades se escogen o se eligen y nosotros somos responsables del tipo de amigos o amigas de los cuales nos hacemos en nuestra vida. Pero también tenemos que decidir sobre qué tipo de relación debo tener con mis compañeros de trabajo o de estudio, ya sea trabajo en la empresa, en el negocio o en cualquier área, o de repente en la universidad o en el colegio, compañeros con los cuales tenemos que compartir todos los días un aula de clases o algo por el estilo. ¿Qué tipo de relación debo tener con ellos como creyente? Es importante entender que los creyentes debemos tener una manera diferente de vivir, una manera diferente de relacionarnos, porque Cristo que está en nosotros hace la diferencia o debe hacer la diferencia en nuestra vida, en nuestra norma de conducta. Pero también muchas veces tenemos que decidir sobre con quién debo casarme. O si estoy casado, entonces tengo a veces que tomar otra decisión, que puede ser cómo puedo mejorar mi vida matrimonial. Una vez dentro de esta etapa de la vida, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y aplicar a la vida nuestra para que el matrimonio no solo sea una vida o un estado de nombre, sino que sea algo que realmente aporte vida, entusiasmo, razón de ser y de estar en esta unión que Dios creó. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi matrimonio cuando algo no está bien? Y en séptimo lugar, tenemos que decidir sobre qué debo hacer y cómo deben ser mis relaciones en la iglesia local. ¿Qué relaciones debo tener en la iglesia local? Normalmente estas son las cosas de mayor importancia en las que nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Y es importante, como hemos venido mencionando, que permitamos al Señor ser parte de nuestras decisiones. Nunca deberíamos hacer absolutamente nada, al menos que ya estemos seguros de que esa es la voluntad de Dios. Todas las decisiones de trascendental importancia en la vida nuestra deben ser tomadas bajo la dirección del Espíritu Santo, con pleno conocimiento de que esta es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios debe ser aquello que nosotros anhelamos en nuestra vida cristiana. Porque si nosotros hacemos su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida, generalmente nos va a ir bien. Y no solamente eso, sino que seremos también de bendición a los demás. Usted quiere ser de bendición a su propia generación. Tiene que aprender a tomar decisiones hoy y decisiones correctas, porque cada hombre y cada mujer, mientras vive, sirve a su propia generación. Y si vamos a servir a nuestra generación, debemos servir como buenos ejemplos, no como malos ejemplos. Los malos ejemplos ya los tenemos hasta más no desear. Los tenemos claramente en las escrituras también,
como hemos mencionado por lo menos dos de ellos, que estudiamos ciertos aspectos con algo de detalle. Pero también tenemos buenos ejemplos. Entonces es importante que nosotros evaluemos estos aspectos de la vida nuestra, nosotros y nuestras decisiones. Ahora vamos a empezar con la primera de las cosas que hemos mencionado, pensando en las 5 decisiones más importantes que nosotros tomamos en la vida. ¿Qué estudios debo seguir para ser un profesional? Aunque la escritura no nos dice con exactitud de manera específica cuál es la carrera que un joven debería de tomar y en qué debería de profesionalizarse, no lo vamos a encontrar de esa manera en la escritura. Pero sí vamos a darnos cuenta que es necesario estudiar. Es necesario prepararnos. Es necesario buscar superarnos en la vida en todos los aspectos posibles. A veces nos encontramos con personas que tienen cierta negatividad en cuanto a que hay que estudiar y que hay que prepararse secularmente para hacerle frente a la vida. Pero en realidad, cuando nosotros vamos a la escritura, nos damos cuenta de que hubieron, aún en el pasado, hombres que tomaron a bien y que decidieron estudiar y prepararse en su momento en aspectos de la vida secular. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Si usted es joven aún y tiene las oportunidades de profesionalizarse o de especializarse en algo, póngale interés, ahínco, empeño, sea intrépido para poder alcanzar este nivel de preparación secular. Claro está, no teniendo eso como un fin, sino como un medio. Porque también no es justo, no está bien, ni es la voluntad de Dios que nosotros le abandonemos a Él, que abandonemos la vida cristiana o que depongamos nuestras responsabilidades, compromisos o ministerios en la iglesia local por alcanzar logros seculares. Si bien es cierto, debemos esforzarnos para profesionalizarnos, o sea, para ser mejores, es cierto que no debemos hacerlo ni a costa del cristianismo, ni a costa de la iglesia, ni tampoco a costa de la familia. O sea, no debemos sacrificar la vida cristiana por alcanzar profesionalizarnos en el área secular. No tendremos la bendición de Dios en nuestra carrera profesional cuando a costa de abandonar la vida cristiana, la vida de consagración y la vida comprometida en la iglesia local, estamos alcanzando superarnos en la vida secular. Pero es importante que lo piense. Quizá usted sea joven, dinámico, activo, comprometido, es una promesa, por así decir, es un potencial entre el pueblo de Dios en la iglesia local. No siga profesionalizándose a costas de abandonar el cristianismo. Eso es dejar lo mejor por lo peor. Eso es ir al fracaso en lugar de tener el éxito. También a veces existe la mentalidad de que por ser creyentes no necesitamos prepararnos secularmente. No es así. El creyente debe ser ciudadano por excelencia en todos los aspectos de la vida. Por esa razón le digo, si es joven y tiene la oportunidad de prepararse, especializarse en algún aspecto o área de la vida secular, y va a usar eso como un medio y no como un fin. Hay que hacerlo de esa manera.
Claro está, Dios puede usarnos a nosotros aun y cuando de repente no hayamos tenido las oportunidades de profesionalizarnos en algún nivel elevado en cuestiones seculares. Sin embargo, si hay la oportunidad de hacerlo, hay que esforzarse para lograrlo, porque Dios puede usarnos independientemente de cómo hayamos escalado en la vida secular o no. Él puede usarnos. Pero de hecho, cuando nosotros nos metemos en el mundo del estudio, nuestros sentidos normalmente se agudizan más. Tenemos mayor habilidad y nuestras capacidades naturales entonces se desarrollan más fácilmente. Así que, ¿qué estudio debo seguir para ser un buen profesional? Quiero nomás que vayamos a la escritura para ver qué nos dice, por ejemplo, la escritura acerca de Moisés, este gran estadista de la época antiguo testamentaria. Aunque en lo que se relata en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Éxodo, que nos habla de sus principios, o sea, su nacimiento, su crecimiento y su formación, no se encuentran muchos detalles en relación a la preparación secular que él tuvo. De hecho, la forma en la cual él se desenvolvió en su vida muestra o nos muestra que era alguien que de alguna manera tenía que tener algún grado o nivel de preparación secular. Ahora lo entendemos que era así por el testimonio que nosotros encontramos dado por Esteban en el libro de los Hechos. Vamos ahí al libro de los Hechos, el capítulo 7 y el versículo 22, en donde Esteban aquí está hablándonos un poco acerca de la preparación secular, por así decir, que Moisés obtuvo. Dice así, Hechos capítulo 7, versículo 22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Notemos entonces que el testimonio de Esteban aquí en el libro de los Hechos es que Moisés era un hombre estudiado. Conoció todas las ciencias desarrolladas en su momento en Egipto. O sea, esto nos muestra que él tuvo acceso a las universidades de Egipto. Él llegó a ser un hombre profesional, o sea, él tuvo que haber estudiado algo en el área secular. No nos dice exactamente qué fue lo que él estudió. La mayoría de comentaristas deducen que él fue un estadista, alguien preparado en todas las cuestiones que tienen que ver de organización y de administración. Entonces, y él sirvió a Dios en ese aspecto entre el pueblo de Israel. Entonces, era alguien que tuvo la oportunidad de profesionalizarse y lo logró. Pero también encontramos el testimonio de otros personajes en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, el relato sobre Daniel y sus tres compañeros. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versos 3 al 4 y luego versos 17 al 21. Libro de Daniel, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Entonces ahí vemos que este rey está buscando jóvenes preparados, educados, enseñados
o instruidos, que eran los que habían traído cautivos de Judá. Pero ahora quiere, además de lo que ellos ya conocen, quiere prepararles y enseñarles sobre las ciencias que habían ya desarrolladas en Babilonia. Y entonces ellos fueron preparados allí. Ahora veamos qué sucede con el correr del tiempo en relación a estos jóvenes. ¿Qué nos dice la Escritura? Vamos a los versos 17 al 21, siempre el mismo capítulo 1 de Daniel. Dice: a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vemos entonces ahí a estos jóvenes hebreos muy preparados. Ellos fueron enseñados e instruidos en todas las ciencias que habían sido ya desarrolladas allí en Babilonia. Así que quiero animarle, si usted está en una etapa en la que tiene estudios por delante, siga, continúe, esfuércese, no sea mediocre en el hecho de esforzarse por estudiar. Aproveche las oportunidades, quizá goce o disfrute del apoyo de sus padres o de algún familiar que está de alguna manera invirtiendo en usted con el propósito de que sea alguien mejor. Hablando de este aspecto, hay 2 cosas o 2 razones, por así decir, por las cuales usted no debe prepararse o no debe estudiar, o no debe ser ese el móvil o la razón principal por la cual usted va a estudiar determinada carrera. En primer lugar, no debe ser solo por lo que da más dinero. Es verdad que a todos nos gusta tener el recurso económico, pero tenemos que evitar caer en el error de estudiar una profesión solamente porque es la que vemos que da más dinero. Eso no nos va a hacer a nosotros exitosos económicamente, porque no siempre es por el tipo de profesión que se estudie que llegamos a tener recursos económicos. A veces como joven, la mayoría de jóvenes pesan este tipo de cosas, tienen espejo delante de ellos para ver o a sus padres, o a sus tíos, o a sus hermanos mayores, o primos, o amigos que se ve cómo económicamente crecen, y a veces le atribuyen ese crecimiento al tipo de profesión que ellos tienen, pero no siempre el crecimiento económico es inequívocamente determinado por el tipo de profesión que han estudiado. Entonces, no debe ser solo por aquello que nos da más dinero. Usted va a encontrar algunas profesiones que tienen, por así decir, mayor campo para su desarrollo, y algunas de ellas son muy bien remuneradas. Pero aún así, esa no debe ser la razón por la cual usted debe estudiar determinada profesión. Y la segunda cosa es que no debe hacerse solo por lo que nos dará más fama, más reconocimiento o cosas por el estilo. Estas no son
razones convenientes por las cuales deben estudiarse ciertas carreras. Ahora entonces, si no debo hacerlo solo porque es la profesión que da más dinero, o solo porque es lo que me va a dar más prestigio, más fama o más reconocimiento, es cierto que hay ciertas profesiones que nos hacen ser más reconocidos. El ingeniero tal, el abogado tal, el médico tal, el especialista tal, o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no deben ser estas dos las razones por las cuales usted va a estudiar lo que va a estudiar. Ahora, si no deben ser estas dos razones la base para estudiar lo que vamos a estudiar, entonces, ¿en qué debo basarlo? En primer lugar, debo decidir por aquello a lo que naturalmente me siento atraído, según mis inclinaciones naturales. Hay algo muy importante por lo cual nosotros debemos agradecer a Dios, nuestro creador. Y es que Él puso ya en cada ser humano, en todos nosotros, puso ya una inclinación natural hacia hacer determinadas actividades en la vida. A eso se le llama una aptitud natural, no actitud con C, sino con P, aptitud. Entonces, Él puso ya en nosotros una inclinación natural para hacer cualquier cosa. Dicho de otra manera, nosotros ya nacimos con una vocación natural o una inclinación natural, o sea, está en nosotros hacia determinadas actividades en la vida. Ahora, lo que tenemos que descubrir es cuál es la vocación natural o la inclinación natural que tengo yo para hacer qué tipo de cosas en la vida. Algunos, por ejemplo, son maestros por naturaleza, o sea, su vocación es la enseñanza, ser maestros. Ahora, la profesión que deben estudiar es de acuerdo a la vocación que naturalmente ya tienen. Algunos, por ejemplo, son por vocación mecánicos. Ellos deben profesionalizarse en el área de la mecánica. O sea, nunca debemos divorciar en nuestra profesionalización, nunca debemos divorciar la vocación natural o la inclinación natural con la profesión. Su profesión debe ser de acuerdo a la vocación con la cual usted ya nació, de acuerdo a la inclinación que usted naturalmente tiene. Ahora es bien importante que antes de asegurarse cuál es la vocación que usted tiene, o sea, qué cosas le atraen en el área del estudio, hacia qué actividad usted se siente inclinado, es bueno que valore varias cosas. Una de ellas, valore su capacidad intelectual, para ver si en realidad tiene toda la capacidad cerebral o intelectual para poder desarrollar y sacar determinadas carreras. ¿Por qué? Porque algunas profesiones requieren mayor capacidad intelectual que otras. Entonces, debo valorar la capacidad intelectual que tengo para estudiar determinadas carreras. Entonces usted tiene que tener, y eso es natural, toda persona tiene que tener naturalmente una inclinación a hacer algo en la vida. Y su profesión debe ser en línea o en base a esa inclinación natural que usted ya tiene. Entonces usted va a ser un buen profesional. No solamente alguien que tiene un título, un cartón allí. No sea médico por dinero, ni sea médico por hambre, porque entonces usted solamente va a buscar ganar dinero.
Le va a importar más hacer dinero que desarrollar su trabajo honestamente, correctamente, y al final va a terminar estafando a los enfermos. Si va a ser médico, debe serlo por vocación, porque naturalmente tiene la inclinación a ese aspecto o a esa profesión. Igual si va a ser mecánico, séalo por vocación, no por hambre, no porque quiere hacer dinero. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Decida por aquello a lo que naturalmente usted se siente más atraído. Fíjese que normalmente los seres humanos tenemos atracción o inclinación natural a dos o tres cosas prácticas para hacer en la vida. Y uno escoge de entre esas cosas prácticas para hacer en la vida cuál es la que más le gusta. Y no siempre son cosas que son afines entre sí, a veces pueden ser un tanto extremos. En segundo lugar, debe ser aquello en lo que más pueda agradar al Señor y servirle, y también en lo que más pueda servir también a los demás. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 18 y 22 nos recalca la importancia de servir a Dios. O sea, cuando usted va a decidir qué estudiar, trate de enfocarlo o trate de conectarlo con cómo puedo yo servir al Señor y agradar al Señor con esta profesión. ¿Y cómo puedo yo servir a los demás con esta profesión? Normalmente con la mayoría de profesiones nosotros podemos servir al Señor, podemos agradar al Señor y podemos también servir a los demás. Así que nuestra vida debe estar enfocada en esa dirección. Romanos capítulo 6, verso 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Notemos aquí que el propósito principal de la vida que Dios nos da a nosotros es que le sirvamos a Él. Es más, dos cosas prácticas fueron la razón de la vida del Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo por excelencia. Él vino no más por dos cosas fundamentales. Él vino para servir y vino para dar. Esas dos cosas envolvieron la totalidad de actividades de la vida de la persona de Cristo. Él se dio a sí mismo y él dio a todos los demás la solución a problemas de salud, a problemas morales y a problemas espirituales. Pero también debemos buscar que a través de nuestra profesión y lo que vamos a estudiar podemos servir también a los demás. Y finalmente, no debemos o no deben vivir solo para una vocación. Recordemos que esto no debe ser el fin de la vida, sino un medio a través del cual nosotros podemos servir al Señor. Entonces debo de procurar hacer algo en la obra de Dios, porque eso es lo que tiene valor eterno. Eso es con lo que nosotros vamos a contar por toda la eternidad. Espero que este consejo sobre qué estudio debo seguir para ser un buen profesional le ayude si está en esa etapa. Y para aquellos que son padres, que sus hijos están en una etapa de profesionalización, no debemos exigirles que estudien aquello que nosotros como padres queremos.
Eso es estropear lo que naturalmente Dios ya puso en sus vidas, que tienen esas inclinaciones hacia ciertas actividades en la vida. En lugar de obligarles a estudiar lo que yo quiero que estudien, debo orientarles y ponerles a ellos las opciones para que ellos puedan realmente elegir esto de manera que no se equivoquen. Probablemente usted quiera tener hijos ingenieros o quiera tener hijos médicos, pero ellos no nacieron para eso. Ellos no tienen inclinación natural para la medicina. Sus inclinaciones naturales de repente van en otra dirección. No los force a estudiar lo que usted quiere que estudien, porque estará entonces trayendo a la sociedad malos profesionales. Estarán entonces preparándoles y obligándoles a hacer aquello para lo cual no nacieron. Así que tenemos que tener ese tipo de cuidado nosotros los que somos padres y tenemos hijos que están en esa área o en esa etapa de la vida. Esa es nuestra responsabilidad, orientarles, tratar de contactarlos según las inclinaciones que ellos tienen, contactarles con personas que están en ese campo, en ese rubro, para ver de qué manera les ayuda a ellos eso para asegurarse de que eso es realmente lo que quieren estudiar. Muy bien, nos quedamos aquí. Gracias, que el Señor nos bendiga. Y en la voluntad del Señor, pues seguiremos el próximo lunes. Gracias y buenas noches.